Hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes que tienes que tener presentes a la hora de emprender y tiene que ver con tu sistema nervioso. Cómo el sistema nervioso va a determinar tu facturación, tu sistema nervioso va a determinar cuántos clientes tienes, incluso va a determinar el modelo de negocio que vayas a tener. ¿Por qué te quiero decir que es tan importante tu sistema nervioso ante esta situación? Te explico. Cuando una persona está emprendiendo, entran en juego muchísimos factores. Entran en juego inversión, gestión de equipos, entran en juego estrategias, mentores, dinero no solamente que inviertes en publicidad o en personal, sino realmente dinero que inviertes también en ti, dinero que inviertes en tus mentores, gente que la que te va acompañando en este proceso. ¿Y qué ocurre? A más inviertes, no solo dinero, sino también tiempo, tu sistema nervioso te está diciendo que tiene que haber un retorno, con lo cual tiene que haber un retorno, empiezas a trabajar más y más y más y más. Genial cuando las cosas funcionan, sin embargo, problema está cuando las cosas empiezan a no funcionar. De repente ves que hay días buenos, días malos, que se vende, que suben los precios, que bajan los precios del lead en publicidad y empiezan a haber un montón de situaciones que empiezan a afectar a tu sistema nervioso. ¿Qué quiero decir con el sistema nervioso? A lo que me refiero es que empieza a afectar al estrés, al cómo empiezas a pensar. ¿Cómo empiezas a actuar? ¿Cómo te empiezas a comportar? ¿Cómo te empiezas a sentir? Y fíjate, recuerdo cuando te voy a compartir una anécdota de, si no me equivoco, fue un febrero de hace unos 2 años aproximadamente. En el momento en el que yo estaba ahí en ese febrero, yo estaba haciendo, para que te hagas una idea, la locura, estaba haciendo aproximadamente un lanzamiento a la semana. Si ya has hecho lanzamientos, sabes lo que implica tener que hacer un lanzamiento, que no es solamente, como decía antes, no es solamente la gestión del equipo, no es solamente la gestión del dinero en publicidad, sino es la gestión de tus miedos, de tu confianza, de tu seguridad, de lo que dices, de lo que no dices, de toda la energía que tienes que poner y sobre todo porque cuando estás en un lanzamiento lo haces todo por y para vender a los demás, con lo cual estás esperando desde la expectativa, estás esperando que vengan cosas, uy, que me mato. Estás esperando que vengan cosas a cambio. ¿Qué ocurre? Problema de eso, cuando ves que no vienen cosas a cambio, todo tu sistema nervioso empieza a desconfiar de lo de allá afuera y empieza, mejor dicho, empieza a perder el foco allá afuera y empieza a desconfiar. Todo tu sistema nervioso, tu mente, tu subconsciente empieza a desconfiar de uno mismo. Cuando empieza a desconfiar de uno mismo, tu mente te empieza a hacer pensar que cada vez tienes que hacer más, que cada vez tienes que hacer más y más y más y más, porque con lo que estás haciendo no estás obteniendo los resultados que deseas, por lo tanto, no es suficiente. Fíjate qué incongruente que a veces que es la mente, pero fíjate cómo une los hilos en el que cuando ves que no haces suficiente y con lo cual no estás teniendo suficientes resultados, la mente dice, ojo, no estás haciendo suficiente y lo traduce como no eres suficiente. Problema de este pensamiento del subconsciente es que, en definitiva, te lleva a vivir una vida del emprendimiento de locos, llevando a pensar que para realmente que te vaya bien tienes que trabajar 200 horas al día, tienes que estar siempre ocupado y realmente haciendo que todo tu sistema nervioso se encuentre desregulado. Vamos a hablar bien desde ese punto de vista, pero vamos, que está en la mierda principalmente. Entonces, cuando tu sistema nervioso está tan desregulado, tu mente cree que está en peligro constantemente. Y si tú estás en peligro constantemente, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que realmente toda la realidad que vas a estar experimentando allá afuera se va a ver reflejada por una frecuencia de miedo, por una frecuencia de incertidumbre, por una frecuencia de tener que tener todo bajo control. Y cuando hablamos de control, hablamos de miedo. Fíjate, te vuelvo a repetir esto, tu sistema nervioso está determinado, o mejor dicho, tu sistema nervioso va a determinar tu frecuencia y por lo tanto tu frecuencia va a determinar tus resultados, con lo cual si tú no tienes una gestión adecuada de tu sistema nervioso, dicho de otra manera, si no gestionas correctamente tu estrés, si no gestionas tus rutinas, tu bienestar emocional y mental, tu frecuencia va a estar siempre vibrando muy bajito. Y cuando tu frecuencia vibra muy bajito, los resultados que tienen
pues no son los adecuados. Y es más, puede incluso que tengas buenos resultados, pero ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a poder sostener esos, esos resultados y que, por supuesto, puedas disfrutar de ese proceso? Eso es lo que hago yo al final con la historia que te estaba comentando antes de ese Nico que en febrero estaba con 200.000 lanzamientos a la vez, con eventos presenciales, con un montón de cosas que no me estaba permitiendo realmente disfrutar del proceso. Y como no estaba disfrutando ese proceso, en ese febrero, ¿a que no sabes dónde acabé? En el sofá, tirado, reventado, que de hecho durante prácticamente una semana no pude levantarme, no pude levantarme del sofá, no podía trabajar, hacía lo mínimo para poder sobrevivir. Y ahí es cuando me di cuenta que mi sistema nervioso estaba demasiado alterado. Mi sistema nervioso no podía sostener más tanto estrés, con lo cual, a partir de ahí es cuando decidí que mi emprendimiento no iba a determinar mi vida, sino mi estilo de vida iba a ser el que iba a ajustar mi emprendimiento. Y desde ese lugar, desde ese momento, es cuando yo decidí empezar a cambiar, empecé a decir que realmente la respiración consciente no solamente iba a ser para sanar, sino para regular mi estilo de vida. Y es ahí cuando todo empezó a cambiar. Desde ese febrero cuando yo realmente empecé a alinearme mucho más, a estar mucho más coherente, a tomar las decisiones que no estaba tomando, a respirar mucho más, a meditar, a estar como muy, muy, muy alineado. Desde ese momento es cuando yo empecé a sentir que las cosas iban bien de verdad, no solamente en resultados económicos, sino de verdad yo me sentía bien. Eso fue en un febrero, durante varios meses seguí haciendo lanzamientos, pero ahí yo empecé a cambiar la metodología, empecé a hacer otro tipo de anuncios, empecé a cambiar los precios, incluso eso fue de febrero hasta noviembre. En noviembre, de repente, ahí sí que se produjo un gran cambio en mí, en el que yo ya digamos que empecé a reconocerme desde otro lugar, empecé a reconocer mi valor desde otra perspectiva. Y desde ese día, desde ese febrero hace 2 años, ese noviembre, perdón, hace 2 años, puedo decir que por fin mi vida empezó a tener sentido en el aspecto del emprendimiento, porque digamos que siempre lo tuve todo, pero nunca me sentí como si así lo tuviese y eso era lo que a mí no me permitía crecer. Y desde entonces, desde ese noviembre hace 2 años, no solamente me permití subir los precios, porque realmente la transformación que había detrás de todo mi proceso que yo acompaño a las personas se veía reflejado y sobre todo ellos tenían los resultados que querían, sino que realmente el negocio empezó a cambiar. El modelo de negocio se estructuró de tal forma que a mí me ha llevado a que a día de hoy, en este 2025, yo no trabajo más de 8 o 10 horas a la semana. Realmente lo único en lo que yo me enfoco a día de hoy es en poder trabajar las uno a uno y las grupales con todos mis alumnos. Y al tener todo mi foco en eso, todos los alumnos están, todos los alumnos, cuando digo todos es un 100% de mis alumnos están teniendo el éxito que desean, pero principalmente porque mi foco y mi energía está en que ellos tengan resultados. Y no sé si has oído hablar de que mientras más das, más recibes. Fíjate que lo único en lo que yo me he enfocado es en dar a mis alumnos. De hecho, a través del último evento presencial que hicimos este marzo, se me ofrecieron hacer un lanzamiento donde me prometían más de 100.000 euros de facturación y mira que yo a día de hoy ya hago más de 5 cifras al mes y la verdad es que estoy muy feliz con eso, pero me ofrecían esas 6 cifras para este marzo y dije que no, porque realmente no se trata desde mi punto de vista de seguir captando de manera masiva, sino realmente se trata de poder tener una estructura donde pueda tener los beneficios que yo quiero a nivel económico y a su vez que cada uno de mis alumnos puedan tener los resultados que desean. Y lo más importante de todo, que para mí esta es como la frase, el eslogan que tiene que ver con mi negocio, es conviértete en la persona que atrae clientes y deja de perseguirlos. Porque cuando la gente está desde ese perseguir clientes, su sistema nervioso está constantemente desde la carencia, desde el no me siento merecedor, desde el no soy capaz. Y sí, veo gente que factura mucho más que yo, pero si te soy sincero, no los veo felices. Y eso es la gran diferencia que hay entre mis alumnos y el resto de personas que están vendiendo en el mundo online, porque es
brutal poder percibir y ver la energía de las personas, cómo vibran desde la paz, cómo se sienten coherentes, cómo están completamente alineados, cómo sus familias cambian, cómo cambian tantas vidas, todo por regular su sistema nervioso. Así que espero que este vídeo te haya servido para poder tomar conciencia sobre cómo de importante es regular todo esto. Y es más, te voy a dejar aquí arriba también el vídeo para que puedas ver otros tipos de herramientas que te pueden ayudar a que tú sigas regulando tu sistema nervioso, porque sin lugar a dudas, si de verdad le pones foco a eso, todo, todo, todo te va a cambiar. Si tienes más dudas, pregúntame aquí por comentarios y te contestaré con mucho gusto. Un saludo.